clases en una, así que es bastante pesado el tema. Lo vamos a pasar lo más por arriba posible, considerando que no estamos formando especialistas y que tienen que tener una vaga noción del tema, pero sí voy a tratar de dejar marcados algunos conceptos básicos. Bueno, les decía, esto es como dos clases en una, porque vamos a ver los aspectos de la psiquiatría forense desde el punto de vista penal y los aspectos desde el punto de vista civil. Entonces, vamos primero con la parte penal más corta, no necesariamente más sencilla. Cuando vieron responsabilidad penal, probablemente les dijeron que para que haya un delito tiene que haber una conducta humana que sea típica, antijurídica y culpable. ¿Sí? Esto es una recontra sobresimplificación. Esto es algo importante que a veces no se lo dicen. Esto no es el concepto de delito de verdad. Si esto fue una clase de la Facultad de Derecho, esto no sirve. O sea, esto es una explicación como cuando ustedes quieren explicar un tema de fisiología a un chico de 10 años, que se la baja a nivel de 10 años, pero que de ninguna manera le pueden explicar fisiología renal a un chico que no tiene secundaria. Del mismo modo, esto es explicación de lo que es el delito para médicos. Entonces, un gran problema que tienen los médicos en general cuando ven medicina legal, y sobre todo los médicos legistas, que también lo ven más o menos por este nivel, es que se creen que saben derecho. Como también hay abogados que se creen que saben medicina, sin haber estudiado la carrera. Entonces, recuerden que esto no es el concepto de delito, que esto es la explicación bajando el nivel de lo que, pero es mucho más complicado que esto. Entonces, por eso, cuando ustedes opinan para un juez, ¿por qué? Porque hay que ser médico legista para hacer un peritaje. ¿Hay que ser médico legista para hacer un peritaje? No. ¿Quién puede hacer un peritaje? Un criminólogo, por ejemplo. No, en medicina. En medicina. Todos los médicos. ¿Sí o no? Sí. ¿Quién puede hacer un peritaje? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que te habilita para ser perito? El conocimiento. El título de grado. Código procesal dice que el que habilita el título de grado, y si van a la ley 1732 también, dentro de las cosas que puede hacer el médico es dice las pericias médicas. ¿Sí? Lo único que da habilitación es el título de grado. Los títulos de posgrado no son habilitantes. Lo que pasa es que hay un discurso muy implantado, basado en la ignorancia que tienen los médicos acerca de las leyes, por parte de las asociaciones que se dedican a la rosca, de las asociaciones médicas, que dicen, no, si vos no sos especialista, no podés. O si vos no sos especialista y socio de esta asociación, no podés. El título de grado te habilita para todo, en todas las profesiones. El tema es saber. O sea, un abogado que se recibió recién, sacó la credencial de la matrícula y tiene hoy, primer día en su vida, la credencial de la matrícula, puede firmar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema en un caso complejo de homicidio. Legalmente está habilitado. Probablemente, conociendo el nivel que tienen mis alumnos en la Facultad de Derecho, no pueden firmar un escrito de media canilla que diga solicita fotocopias. No le da la cabeza, pero la habilitación legal la tiene. Entonces, cuando vos tenés la credencial profesional, que ahora es digital, ustedes nunca van a conocer una credencial física en capital, si el que se vaya a la provincia, con eso tienen la patente del corso para ejercer toda la medicina. Después, eso no significa que saben todo, no saben nada. Cuando se reciben con el título de grado saben muy poquito y no tienen experiencia. Pero el Estado les dice, yo confío que vos sabés lo suficiente como para no mandarte a hacer lo que no estás en condiciones de hacer. Pero el permiso te lo dice. Eso significa que siempre hay algún imprudente que se manda a hacer lo que no está preparado para hacer. Y ahí tenemos un problema. Pero el permiso legal lo tienen, porque el verso que hacen quienes se dedican a la rosca es decir, no, vos
vos esto no podés, necesitas un permiso especial. Y eso no es cierto a nivel legal. Ahora sí, necesitas saber, por supuesto, y que vos te hayas formado, que tengas títulos de posgrado, es una cosa que acredita que vos hiciste el esfuerzo de aprender más. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Saber que todo perito puede hacer pericias. Ahora, ¿qué va a pasar? Los jueces también seleccionan. Entonces, acá en Capital, que hay 5 médicos por habitante, 10 psicólogos por habitante, si un juez tiene que seleccionar un perito, le va a pedir que tenga 3 especialidades, maestría y doctorado. Un médico con título de grado y un juez no va a dejar ser perito en Buenos Aires. Pero si te vas a vivir al interior, sí. Es más, lo que dicen los códigos procesales es que cuando un juez tiene que resolver un caso y no consigue un experto diplomado, puede pedirle opinión a cualquier idóneo que sepa. O sea que, si yo estoy en Pampa de los Guanacos y no hay nada, y hay un juicio relativo a un parto, el juez podría o pedir ayuda a la capital, o decir, bueno, le pido la opinión a una comadrona que está acostumbrada a hacer partos y que puede opinar sobre cómo es la realidad acá. Porque aparte los partos ahí se hacen así. Entonces, ¿qué vas a traer? Un profesor que hace partos acá en una clínica privada y dice, en un lugar donde todos los partos se hacen en el domicilio y donde no hay médico que los atienda. Y con ese estándar vas a evaluar la responsabilidad de quien hizo un parto en un lugar donde no hay nada. Porque el juez tiene que ver eso. O sea, el juez no evalúa si vos sos un genio de la medicina. Lo que evalúa es si vos hiciste lo que se podía hacer con las cosas que había que hacer en el lugar y en las condiciones en que estabas. ¿Sí? Y esto es importante, y muchos peritos lo pierden de vista. Entonces, por eso es que el código autoriza a los jueces a nombrar perito a cualquiera aunque no tenga título, si no hay. O sea, primero tiene que buscar a que tiene título. Si no consigue, puede nombrar a cualquiera que sepa aunque no tenga diploma. Y eso pasa muchas veces, necesitas un perito cerrajero, dueño de la cerrajería, pero no tiene ningún título. Que aparte el título de cerrajero es terciario. O sea, se puede. Por eso es importante que algunas ideas tengan, porque dicen, no, yo no voy a ser médico legista, yo no voy a opinar. Si te quedas en Capital no pasa nada. Si te vas a vivir en un lugar del interior donde haya poca gente, te podés ver en esa situación. Yo ahora tengo en la carrera de especialista como alumna a una psiquiatra de un pueblo del interior que es la única psiquiatra. Entonces, en todos los casos la llaman a ella los jueces. Es la psiquiatra del hospital, ella nunca quiso ser perito, quiso hacer psiquiatría especial. Pero como en esa ciudad no existe otro psiquiatra, los jueces la alquilan para todo lo que tenga que ver con psiquiatría legal. Y no, entonces, bueno, ahora vino a hacer la especialidad en medicina legal, psiquiatra, pero se viene una vez por mes a cursar medicina legal acá para aprender y poder hacerlo mejor, porque sabe que no le queda otra. Porque ¿qué va a hacer? Pues dice, ¿cuántos psiquiatras hay? Una, Fernanda, chao. Para todos los casos. Entonces fíjense, esas son también decisiones que uno a veces no las pierde. Yo voy a vivir en este pueblito, que no hay nadie, voy a ser el único médico de familia del pueblo. Cuando haya un homicidio te van a llamar para hacer autopsia. Porque sos el único. ¿Sí? Y tenés obligación de ello. Entonces, por eso es importante algo de esto saber. Y si no sabes, o sea, no tengo ni idea de... Le podés llorar al juez, mirá, yo no soy pediatra, de esto no sé. El te va a decir, más que yo sabés, y esto lo tenemos que resolver acá. A lo mejor consigue, ¿no? Que me manden un médico de la capital. A veces, dependiendo del caso, a veces no se puede. O a veces hay que hacer algo rápido. Bueno, por lo menos porque el tipo tiene que tomar una decisión ya. Pero no salen de provincia de Buenos Aires. Sí. Los peritos no salen de esa circular lista oficial de la Suprema Corte de Justicia. Sí, depende de dónde. Habla de provincia de Buenos Aires.
Sí, Puede ser un... pero depende Puede de ser qué un- localidad. O sea, la provincia de Buenos Aires tiene el tamaño de un país. Entonces, si estás en La Plata, puede ser. O sea, hay cosas que no son iguales en todas No, partes. hablo por provincia de Buenos Aires. Sí. Puede ser un perito que está en La Plata y tiene que ir a Fernández Patagonia. A veces no van, porque a veces no hay. Puede renunciar al cargo y saltes sorteado Claro. como perito de la ciudad. Pero a veces no llegan, depende si es un lugar muy aislado o no llegan con el tiempo que necesitan. Si puedes decir, sí, te va un perito el año que viene. O te lo hacen a distancia, sí, bueno, mandame el expediente electrónico y lo hago desde acá, pero no van. Sí, a veces mandan a los médicos de policía mucho en provincia, pero los médicos de policía, o sea, contratan, como pagan 2 pesos y el maltrato es mucho, contratan de médicos de policía a médicos recién recibidos sin ninguna experiencia, sin formación como médicos, que no tienen hecha ninguna concurrencia en nada. Promedio de los médicos de policía de la provincia de Buenos Aires no tienen ninguna formación de posgrado ni ninguna experiencia. O sea, ser médico de la provincia de Buenos Aires es como ser médico de ambulancia en el lejano oeste. Pero lo contratan, le van aprendiendo a los ponchazos. Y si hacen eso, mandan a los médicos de policía. O sea, va a depender de las circunstancias del caso. Pero le puede tocar. Y de nuevo, la chance de que te toque es mayor cuanto más aislado y menos médicos hay en la ciudad donde vos decidís instalarte. ¿Sí? Nunca te va a pasar en Capital Federal, nunca te va a pasar en La Plata, pero si te vas por más escenario, tranquilamente te puede pasar. Pasa. Entonces, la culpabilidad jurídica requiere de un presupuesto previo que es la imputabilidad. Y acá van a ver un par de cosas que las tienen que estudiar, que las van a repetir para el examen, pero yo después se lo voy a sintetizar. El artículo 34, inciso 1 del Código Penal, dice: no son punibles el que no haya podido en el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus facultades. ¿Qué es insuficiencia de sus facultades? ¿Cómo se llama eso en psiquiatría? Usado en psiquiatría. Esto en lenguaje de abogado, ¿qué? No. Insuficiencia de sus facultades, ¿qué es para la psiquiatría? En el DSM-5, ¿dónde va? Retraso mental. Retraso mental. Alteraciones morbosas de las mismas. ¿Esto qué es? Psicosis. Todas. O por estados de inconsciencia. ¿Sí? ¿Qué puede ser un estado de inconsciencia? ¿Qué? Un delirio. Por ejemplo. ¿Sí? Pero ya entra más, esto tiene más de neurológico que de psicológico el estado de inconsciencia. También puede ser, y ha pasado con epilepsia del lóbulo temporal. La epilepsia del lóbulo temporal tiende a provocar esas conductas automáticas. Tuvimos un caso en el cuerpo médico forense, un pibe estudiante de arquitectura que fue a una librería a comprar útiles para hacer una maqueta y en ese momento él no sabía, tuvo un episodio de epilepsia del lóbulo temporal, agarró una máquina contundente que tenía en la librería y empezó a pegarle a la gente y mató 3 personas a golpes en la cabeza hasta que lo pudieron parar. Y el tipo no tuvo conciencia de lo que estaba haciendo. Es raro, pero la epilepsia del lóbulo temporal provoca ese tipo de conductas. Después dice, porque acá me error o ignorancia de hecho no imputable, eso es un concepto de derecho, no es un concepto para los médicos, eso es solo para los abogados, ¿sí? Voy a poner un ejemplo burdo para que es, por ejemplo, el actor que está haciendo una obra de teatro, bueno, como ha pasado, así murió el hijo de Bruce Lee, por ejemplo, le dicen, toma la pistola de utilería, hace pum y estaba cargada y lo moqué, y lo maté. ¿Sí? Y entonces, bueno, es un error de hecho, yo pensé que era un arma de utilería, con munición que estaba cargada con una salva, estaba cargada en serio, disparé, maté a alguien. Y ahora le pasó también un actor con una filmación. Bueno, o sea, pasa. Entonces, en ese caso, y
Ahora, y el juez va a decir, bueno, ¿era o no era imputable? Entonces te va a decir, a ver, ¿vos sabés algo de armas? No, sos actor. ¿No sos legítimo usuario de armas? No. ¿No tenés formación de armas? No. Hay un experto en armas dentro de la filmación que te dijo, toma, pibe, ya la revisé y es segura. Y vos confiaste. Y dice que es razonable que un actor confíe en el director de seguridad que le da. Y eso no sé, puede haber un juez que diga, porque este es el tema del margen de apreciación del derecho, puede haber un juez que diga, no, mirá, para eso vos tenés un responsable de armas en el set, el actor no tiene por qué saber, le dio el arma, no la revisó, tiró. Pero también pueden cambiar las circunstancias, porque puede decir, no, mirá, sí, pero este actor es campeón de tiro, experto en armas, tiene 20 años de experiencia en armas, entonces podría haber revisado el arma también y no confiar ciegamente en lo que le decía el maestro armero de... O sea, puede haber un juez que diga eso. ¿Por qué no la miraste? O sea, si un actor no tiene por qué saber, pero vos sabés. Porque sos primer premio de tiro práctico en IPSC. Entonces vos sabés de armas. ¿Por qué no revisaste? ¿Se entiende? Y eso hace el juez lo que se le carga. No es un problema médico. Y aquí dice, error o ignorancia de hecho no imputable a la persona. O sea, no confundir con el concepto de imputabilidad. Imputar significa atribuir. Entonces, cuando una persona, el juez la declara inimputable, ustedes no pueden decir que alguien es inimputable. Solamente el juez puede decirlo. Nunca usen esa palabra. El juez va a decir, a esta persona no se le puede asignar responsabilidad por este hecho. No se le puede imputar responsabilidad penal por este hecho. ¿Sí? El que no haya podido, en el momento del hecho, por cualquiera de estas razones, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. Yo les digo, en la práctica pericial, o sea, esto lo van a tener que saber, puede haber algún docente que se lo pregunte en el examen y tienen distintas clasificaciones, pero ¿qué es lo importante? Y lo que nosotros como peritos psiquiatras vemos es, si la persona pudo o no pudo en el momento del hecho, no ahora, y eso a veces es difícil de establecer, porque no lo puedes establecer, a veces tenés que examinar a una persona años después, y entonces tenés que mirar referencias de lo que anotaron otros médicos en el momento, descripciones, testimonios, el discurso de la persona, pero no siempre tenés la posibilidad de examinar en el momento, y para que la persona sea imputable, tiene que no haber podido en el momento del hecho comprender la criminalidad del acto, dirigir sus acciones. Una, la otra, las dos. Con que haya una, ya está. O sea que la persona, por la razón que sea, o no comprendió que lo que estaba haciendo era delito, o comprendiendo que lo que estaba haciendo era delito, no pudo evitar hacerlo. ¿Y eso cómo entra? Por ejemplo, vos podés comprender la criminalidad del acto y no poder dirigir tus acciones, por ejemplo, porque tenés lo que se clasifica como un trastorno del control de los impulsos. Entonces vos podés entender que está mal, pero no podés inhibir tu impulsividad de una manera razonable. Entonces, en ese caso, el juez podría considerar, pero vos como perito psiquiatra le vas a explicar, esta persona tiene un trastorno del control de los impulsos incoercible. Entonces, a mi criterio, no estaba en condiciones de dirigir sus acciones. Eso le decís al juez, y el juez va a decir si es imputable o no. ¿Cuál es la insuficiencia de sus facultades? Retraso mental. ¿Se acuerdan? Porque eso está tomado, ¿se acuerdan del tema del juicio de realidad? Que puede ser insuficiente. Sí, bueno, ¿cuándo es el juicio insuficiente? Lo digo breve. Desviado. ¿Qué más? Insuficiente, desviado, suspendido. ¿Y qué más? Juicio de respuesta, insuficiente, suspendido, ¿y dónde es? Síndrome funcional. Muy bien. Desviado, ¿qué es? Psicosis. ¿Y qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué? Sí, es el primero. Es el insuficiente. Hay que leer. Ahora vamos a ver. Entonces, en los casos, y sigue, esta es la segunda
segunda parte de este artículo dice: en los casos de enajenación, el tribunal podrá ordenar la reclusión del agente. El agente es el loco, o sea, es la persona que realiza la acción. Recuerden que agente, pues muy bien que el agente, pues piensan en agente de policía. Agente es el que realiza la acción. En este caso no lo trata de delincuente, ¿sí? Porque para ser delincuente le tiene que poder imputar el delito, pero es el agente, es la persona que sin ser responsable realizó la acción. Entonces puede ser peligroso. Entonces, ordenará su reclusión en un manicomio del que no saldrá sino por resolución judicial con audiencia del Ministerio Público. ¿Qué es el Ministerio Público? ¿Qué es el Ministerio Público? Es un poco más amplio. El Ministerio Público es un órgano extrajudicial, generalmente, que comprende, depende de la jurisdicción, pero en la mayoría de los casos comprende seguro a la acusación pública, lo que acá llamamos fiscalía, pero que en algunas provincias lo llaman Ministerio Público de la Acusación, el acusador público, y del otro lado a la defensa pública. Y en algunas jurisdicciones, como en la Ciudad de Buenos Aires, la defensa pública está separada en dos. Y tenemos el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Público Tutelar, donde el asesor tutelar es como un defensor de menores incapaces. Entonces, en la Ciudad de Buenos Aires el Ministerio Público está partido en tres, pero en otras jurisdicciones está partido en dos, y la función de asesor tutelar y defensor está unida en un único órgano, aunque suele estar separado el defensor oficial de adultos y el defensor oficial de menores incapaces, pero dentro de una misma defensoría. Eso pasa a nivel nacional y federal, pero en la justicia local de la Ciudad de Buenos Aires está dividido en tres. ¿Por qué piensan que está dividido en tres? ¿Es mejor, peor? ¿Por qué está dividido en tres? No están suficientemente acostumbrados a la Argentina. Porque la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires estaba dividida entre pro, radicales y peronistas. Entonces crearon un cargo para darle a cada partido. La Fiscalía se la quedó el pro, el Ministerio Tutelar se lo dieron a los radicales y la Defensoría a los peronistas. Para que mostremos los tres. Así funciona. Entonces, cuando no entienden la racionalidad de algo, piensen en cuál es el negociado que hay detrás. ¿Sí? Es exactamente así como se lo cuento, por eso es la única jurisdicción que tiene eso. Porque todas las demás, defensoría de adultos y de menores, de defensoría, va juntos, el mismo órgano. En los demás casos en que se absolvieron procesados por las causales del presente inciso por imputabilidad, el tribunal ordenará la reclusión del mismo en un establecimiento adecuado hasta que se comprobase la desaparición de las condiciones que lo hicieran peligroso. Entonces, esto es lo que tienen que contar, está todo en los libros, pero esto es más o menos lo que pueden preguntar en un examen que, como decía, no es relevante, pero le van a decir: los elementos constitutivos del artículo 34 inciso 1 son un elemento temporal en el momento derecho, que eso sí es importante, un componente psiquiátrico, insuficiencia, alteración morbosa por causa de inconsciencia. Esto en la práctica no importa, es para describir, para hacer, en la práctica no importa. Un componente psicológico, comprender o dirigir, eso sí importa. O sea, lo importante para los peritos en la práctica y en la vida es el 1 y el 3. Componente jurídico, el 4, error o ignorancia, eso no es médico legal, eso es derecho puro, nunca se meten los médicos ahí. Y un elemento criminológico que es la peligrosidad, pero que eso vamos a ver cómo se engancha con la parte civil. Que la peligrosidad, ¿con qué tiene que ver? Con que digo, bueno, yo te absuelvo, no sos culpable de un delito, pero te encierro en un hospital psiquiátrico hasta que tu peligrosidad haya desaparecido. Y el punto importante es cómo funciona esto. Es el juez el que va a resolver cuándo se va después de haber escuchado al fiscal. Pues el fiscal también tiene derecho a controlar la externación de esta persona. ¿Por qué? Porque es una persona que no solamente tiene un problema de salud mental, sino que cometió un delito que a veces es grave. Pero vos tenés un tipo que sí es inimputable porque tiene un problema de salud mental.
pero se llevó puestas a 5 personas, tiene 5 cadáveres encima. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo cargamos de vuelta a la calle así nomás? Es distinto que tiene un problema, que pensás que existe riesgo cierto inminente, pero todavía no se cargó a nadie. Este ya tiene 4 marcas en la cacha del revólver. ¿Qué hace? Porque esto a mucha gente no le gusta pensarlo, pero digo, no es lo mismo la persona que delincuente, tiene riesgo de suicidio, tiene riesgo que decir que este tipo ya mató a 5 y se los comió. Tipo el silencio de los inocentes. No es la misma situación. Sí, el caso de atrás. Doc, le hago una consulta. Sí. Cuando dijimos del estado de inconsciencia que hablamos de estupefacientes, alcohol, en ese caso, digamos, una persona sabe cuando consume que puede hacer cosas fuera de sí. ¿Por qué sería inimputable? De nuevo, ven, esto viene bien. ¿Cómo les parece esto? Acá piensen en el planteo que hace la compañera. ¿Sí? Dice, bueno, una persona sabía que iba a cometer un delito, consumió un estupefaciente y entonces ¿por qué va a ser inimputable? Piensen en lo que les dijimos acá de cuál es el requisito de la inimputabilidad. ¿Qué tiene que pasar? Que la persona al momento del hecho no pueda ¿qué? Dos palabras. Sí, como el conocimiento de lo que va a hacer y después dirigir. Comprender y dirigir. Muy bien. Eso es el centro de todo. Entonces, en algún lugar acá dice que porque ese es el problema cuando empiezan a mirar los estados de inconsciencia. Eso, repítanlo como loro para el examen, pero olvídenselo, porque lo lleva a pensar mal. Porque la norma en ningún lugar dice que por un estado de inconsciencia o por insuficiencia de las facultades o por estado de inconsciencia vos seas inimputable. En ningún lugar lo dice. O sea, un chico con síndrome de Down puede ser imputable absolutamente. Un chico con síndrome de Down agarra una barra de hierro y te parte la cabeza y probablemente sea imputable y vaya preso. ¿Por qué? Porque las personas con retraso mental tienen dificultad para comprender los conceptos más abstractos, pero no lo más concreto. Entonces, cuanto más abstracta sea la conducta, más probable que una persona con retraso mental, a depender obviamente del coeficiente intelectual y del nivel de retraso mental, cuanto más abstracta sea la conducta, más me voy a creer que no pudo comprenderla. Pero cuando son cosas muy concretas, un chico con retraso mental en la mayoría de los casos sabe que no se debe matar, sabe que no se debe pegar. Chico estándar con síndrome de Down, esto lo entiende. Y por eso no existe el concepto de que una persona sea inimputable en abstracto. Y esto es importante saberlo porque es una burrada que los abogados, que por eso son abogados, repiten mucho y no tienen por qué entenderla, pero el médico tiene que enseñarle al abogado que está pensando mal. Entonces vos le podés decir, mirá, si vos tenés un chico con síndrome de Down, se fue de vacaciones a Asunción y cuando va a volver, viene una persona en Pedro Juan Caballero y dice, che, ¿me llevas este paquetito de yerba mate para Argentina que te está esperando mi prima? El tío puede creer, sí, te llevo la yerba mate, y cuando pasa son 2 kilos de paso. ¿Sí? Entonces va a ser inimputable respecto del contrabando de estupefacientes que lo podría mandar 15 años a la cárcel. Pasan 2 kilos de paso, te pueden dar 10 o 15 años de prisión. ¿Sí? Entonces, para eso le voy a creer que es inimputable, pero si el pibe, porque estaba celoso, porque le gustaba una chica y la chica salía con otro pibe, agarró un fierro y se lo cambió por la cabeza al otro pibe, respecto de eso sí va a ser imputable. Entonces, la misma persona puede ser o no inimputable en distintos momentos o en el mismo momento respecto de distintos hechos. Porque no es la capacidad de comprender en abstracto que vas a juzgar, es la capacidad de comprender en concreto ese hecho del que está imputado en ese momento. Es una visión particular. Por eso no existe ningún diagnóstico psiquiátrico que te haga inimputable. Todo es relativo a la conducta que tuviste en ese momento. Entonces, si le preguntan, ¿un esquizofrénico es inimputable?
¿Cuál es la respuesta? Depende del hecho. Ningún diagnóstico te hace inimputable, salvo que estés en coma como estaba Gustavo Cerati. ¿Sí? Si vos decís, no, está en coma, está totalmente inconsciente, y sí. Pero tenés que estar totalmente, es el único diagnóstico que te puede decir, sí, efectivamente esa persona es inimputable. Y entonces, porque mucha gente repite, le encanta, y por eso lo escucharon, estoy seguro que lo escucharon en algún lado, hay mucha gente que le gusta repetir, bueno, no, pero la persona que consume un estupefaciente para ejecutar un plan criminal. En ningún lugar dice que consumir un estupefaciente o alcohol te hace inimputable. Lo que tiene que ocurrir es que vos no puedas comprender. ¿Y sabés cuál es una prueba psiquiátrica incontrovertible de que vos pudiste comprender lo que estabas haciendo? Que ejecutes un plan. Si vos ejecutás un plan preconcebido, claramente comprendías lo que estabas haciendo. Podrás haberte papoteado, pero no lo suficiente, porque si te diste en forma, no podés cumplir el plan. Si te diste en forma de abolir tus sentidos al punto tal de no comprender lo que estás haciendo, no podés continuar el plan criminal que habías preconcebido. Y además una característica de la persona inimputable de verdad generalmente lo que hace es una estupidez que no tiene sentido. No es algo que lo beneficia. Por ejemplo, uno que tuvimos hace unos años, el pibe empieza a delirar que hay unos extraterrestres que le están disparando. Entonces agarra una piedra y le entra a tirar contra la vidriera de un negocio. Va preso por daños. ¿Por qué? Porque decía, no, ahí están los extraterrestres que me están tirando rayos cósmicos, entonces yo me defiendo y le tiro una doquina a la vidriera. Ahora, si yo tengo uno que dice el mismo relato, rompió la vidriera, pero fue y agarró un televisor y se lo estaba llevando, o sea, el que esté inimputable hace estupideces. Por ejemplo, otro delito, violación de domicilio. ¿Sí? El domicilio no es solamente la habitación de un hotel, el domicilio. Tuvimos un caso de un pibe esquizofrénico que se brotó y entonces empezó a abrirle las puertas del hotel donde él vivía, empezó a abrirle, era extranjero además, empezó a abrirle las puertas a los demás pasajeros gritando prepárense para la venida de Cristo. Sí, técnicamente es un delito, pero es un delito sin ningún sentido y que además no le sirvió para nada, no obtuvo placer, no obtuvo ningún beneficio material. Entonces sí, este pibe le falta la mitad del equipo, estaba cursando un brote psicótico. Entonces generalmente los locos hacen esas estupideces y sí, a veces pueden apuñalar a alguien, a veces pueden matar a alguien, no es lo más común. Lo más común de homicidios cometidos por locos es por los paranoicos, porque como el paranoico tiene delirio de persecución y de daño, cree que se está defendiendo legítimamente de una agresión que no existe. Entonces tienen bastante más riesgo de lastimar y de matar a alguien. Entonces cuando ven a alguien que empieza a tener ideación paranoide, rajen, porque es peligroso. ¿Sí? Es lo primero que en el curso que le damos a los médicos del SAME de cómo manejar eso, lo primero que le decimos, y esto es luz roja, cuidado, no te le pongas en el medio porque te va a agredir, no intervengas si no vas acompañado de la policía. Y cuando empiezas a advertir que estás, pero bueno, esto, el componente psiquiátrico se lo van a preguntar en el examen porque le gusta, pero esto es todo zaraza, no importa. ¿Sí? Porque esta es una causa mediática, lo que no quiero que se confundan es cuando dice, porque la insuficiencia de la facultad, no. Lo que no tiene que poder es comprender y dirigir. Lo que pasa es que el artículo dice, el que por alguna de estas razones no pudiera comprender y dirigir. Si no puede comprender y dirigir, ya está. Pero no es que tiene que haber uno de estos trastornos, es el que como consecuencia, resumirlo todo, como consecuencia de algún trastorno psiquiátrico cualquiera, que sí hacemos la lista, pero la ley como consecuencia de cualquier trastorno mental no pudo comprender y dirigir su volumen. Eso es lo importante, no se queden con lo accesorio, con la lista, no es importante la lista. ¿Qué es irregular del sueño? ¿Cómo? Irregular del sueño. Son esos. Es que uno pone cierta, es un tipo de narcolepsia. Van cambiando los nombres con el tiempo.
Entonces, los estados de conciencia, vamos a hacer, porque si no, no tenemos tiempo de ver todo, muy rápido pantallazo, todo esto lo tienen que haber visto ya en psiquiatría. Entonces, pero la idea es que los estados de conciencia tienen dos componentes, estructura y contenido. La estructura es la intensidad y amplitud del campo de la conciencia, y el contenido es lo que llaman el mundo exterior y el mundo interior, la voz de la propia conciencia. Las áreas de la conciencia tienen que ver con el estado de vigilia, que es orgánico, sireno de lucidez, SARA, el sistema activador reticular ascendente, ¿sí? La claridad de conciencia, que depende de la intensidad de la vivencia, la amplitud del campo y la ordenación del deber psíquico, y la conciencia de sí mismo, que depende también de la claridad y de la vigilia, y permite diferenciar entre lo real y lo irreal. O sea, son distintos niveles. Por eso, si quieren, hay un artículo mío que lo pueden bajar gratis, porque con esto hay una discusión. El artículo se puede bajar gratis en internet, está publicado en LinkedIn, porque no es edición digital, pero después les digo dónde lo buscan. Pero es un artículo para leer, no para el examen, que tiene que ver con una discusión muy grande que hay en psicosemiología, que tiene que ver con el concepto de lucidez. En general, los psiquiatras decimos que el individuo consciente es el que tiene lucidez, claridad, nitidez y distinción entre los elementos constitutivos del campo de conciencia. O sea que cuando decimos lucidez es la conservación de la atención, la memoria, la comprensión, el pensamiento normal, el control sobre la psicomovilidad y la orientación. Entonces, ¿qué pasa? Algunos clínicos y neurólogos dicen: bueno, no, lúcido es que está despierto. Los psiquiatras preferimos decir lúcido a todo esto, y lo otro que está vigil. O sea que le funciona el SARA, abre los ojitos y respira, está vigil. Pero lúcido es que le funciona todo. ¿Y por qué? Porque los psiquiatras tenemos un poquito más de experiencia en el derecho, y en todos los textos legales se usa lucidez con este criterio. Se usa lucidez con este criterio de la Ley Nacional de Salud Mental y se usa en el Código Civil. En el Código Civil, por ejemplo, dice que una persona que está con la capacidad restringida, declarada incapaz, por razones de salud mental, puede dictar un testamento válido si lo hace en un intervalo lúcido. ¿Y qué significa intervalo lúcido? ¿Que no está dormido, que no está en coma? No. Para poder firmar un testamento y que sea válido, esa lucidez tiene que ser con este concepto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay muchos neurólogos que dicen: bueno, esto es una pavada porque el texto norteamericano, si en el New England se usa lúcido, que empiezan a usar las palabras en distintos idiomas y no tiene ningún sentido, ponemos el paciente lúcido solamente porque está despierto. ¿Cuál es el problema? Vos tenés un viejito de 80 años con Alzheimer, que está recontratronado, y vos en la historia clínica podés paciente lúcido y orientado porque abrió los ojos y respira. Sí, pero le decís quién es el presidente y te dice Hipólito Yrigoyen. Y entonces aparece un testamento firmado por ese viejito donde le deja toda su fortuna a la empleada doméstica. Y entonces aparecen los 5 hijos de ese viejito y te hacen una causa penal. ¿Por qué? Porque la mucama que se quedó con la casa y que hizo firmar el testamento dice: no, pero acá mira en la historia clínica el médico puso que estaba lúcido, entonces firmó el testamento en un intervalo lúcido. Y después vos vas a tener que dar mucha explicación y decir: no, bueno, pero en el libro de la gente y Álvarez hay un docente de neurología que dice que es lo mismo que la definición de San Pedro. Vas a pasar un rato después. Entonces, consejo: esto es lo que nosotros llamamos error de médico clínico. Digo, cuando uno psiquiatra dice: ¿qué error de médico clínico? No pongan lúcido, pongan vigil. No pongan lúcido a menos que sean psiquiatras y que cuando ponen lúcido quieren decir que la persona tiene plenamente conservada la función ejecutiva, la atención, la memoria, la comprensión, el pensamiento normal y el control sobre la psicomovilidad y orientación. Si no, pongan vigil. Porque
porque, a ver, muchas veces no pasa nada, pero cuando pasa, le va a salir caro. Niveles de conciencia, esto lo sacan de cualquier libro de fin, es un repaso. Vamos a ir rápido porque no tenemos tiempo. ¿Qué es lo que tenemos como alteraciones de interés forense, los estados crepusculares, los estrechamientos del campo de conciencia que pueden ocurrir, por ejemplo, en un estado de emoción violenta? Acá hay un tema importante, porque a veces se mezcla en el discurso periodístico. La emoción violenta, o lo que ya vemos, puede tener que ver con un estrechamiento del campo de la conciencia por un estado emocional exacerbado. No tiene nada que ver con la imputabilidad. La emoción violenta es una atenuante del delito de homicidio. Entonces, lo que significa es que cuando una persona comete un delito, pero el juez considera que lo hizo en un estado de emoción violenta, que las circunstancias se hicieron justificables, lo que puede hacer es darle una pena más baja. Es imputable, es homicida, va a ser condenado, va a ir preso, pero le van a dar una cantidad menor de años de pena. Y lo que hacen las atenuantes, en los delitos vos tenés las agravantes, que son circunstancias que suben la pena, y atenuantes, que son circunstancias que te bajan la pena. Por ejemplo, en el homicidio simple, la pena es de 8 a 25 años de cárcel, pero si opera una agravante, como por ejemplo matar al cónyuge, ascendiente, descendiente, ¿sí? O matar a un policía en ejercicio de sus funciones, o matar con alevosía, o matar por dinero, etc. De 13 agravantes, entonces te vas a prisión perpetua. Digo, de 8 años, el mínimo sube de 8 años a prisión perpetua. Y tener la atenuante, ¿sí? La única, había dos atenuantes en el código, una era el infanticidio que se derogó. Entonces, antes por el infanticidio tenía una pena baja de 4 años, la madre que mataba a su hijo de todo por penal, eso se derogó y entonces pasa automáticamente a prisión perpetua porque es un homicidio agravado por el vínculo, al quitar la atenuante. Y tenés la otra que es la de emoción violenta, que cuando se escribió el código en 1920, claramente lo que estaban pensando en emoción violenta era llegaste a tu casa y te encontraste a una mujer con otro tipo, entonces sacas un fierro y los invocas a los dos. Estaba pensado para eso, pero se puede aplicar a otras situaciones que a lo mejor en esa circunstancia la sociedad no lo aprobaría. Por eso en definitiva dice emoción violenta que el juez considere en ese caso justificado. Ya te pasa, es que a tu hijo le están haciendo algo malo y ahí no van a... Por eso, probablemente para los estándares morales de la época, un juez eso podría considerarlo justificante. Pero entonces tiene que, de nuevo, es algo que no va a definir solo el perito médico. El perito va a decir, bueno, sí, estaba en un estado de emoción violenta, pero después el juez va a evaluar si esa emoción violenta y la conducta que hizo se puede considerar justificadas. Tema importante, la amnesia lacunar. ¿Sí? Por ejemplo, el alcohol y otros producen amnesia lacunar. ¿Se acuerdan lo que era? ¿No se acuerdan? ¿No vieron ese tema? ¿Qué? Te agarran una especie de laguna donde no te acordás de nada. Claro, ¿y por qué se produce la amnesia lacunar? ¿Cuál es el primer paso de la formación de un recuerdo? El hipocampo, ¿no? ¿Cómo? La atención. Muy bien, la atención. Entonces, cuando vos tenés una situación donde tu atención está abolida, no se pueden formar recuerdos. O sea, no es una situación de, ay, me olvidé de esto. Es que nunca ingresó a tu memoria. Si no hay atención, el dato no entra a tu memoria, entonces está perdido para siempre. No tuviste registro. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas que sufren trastornos, o puede ser esto, por distintas causas, puede ser por efecto de una sustancia, por efecto del alcohol, o puede ser por otro tipo de trastornos psiquiátricos, orgánicos. Está abolida la función de atención y entonces no recuerdan. Entonces, esas personas no recuerdan lo que hicieron. Realmente no recuerdan lo que hicieron. ¿Y eso qué significa? Esa amnesia es un indicio indirecto de un estado de inconsciencia al momento del hecho. Y podría sostener la hipótesis de imputabilidad.
¿sí? Este es uno de los elementos de los que se va a agarrar el psiquiatra para decir esta persona estaba en un estado de inconsciencia, la amnesia lacunar. ¿No? Entonces esa es la corrección. La amnesia lacunar es una evidencia indirecta de un estado de inconsciencia. Si la persona recuerda, no estaba en estado de inconsciencia. Ahora, de nuevo, con esto no es para el grado. Aunque sepan esto, ya está. Pero les cuento que, como todo, hay 40 millones de vueltas que pasó al doctor Daniel Silva, que es profesor de esta cátedra, que interroga a una mujer que había matado al marido en un estado de inconsciencia, y la mujer relata perfectamente el hecho, pero con esta característica: estaba en estado de perplejidad, no tenía actitud defensista. Una cosa muy importante, la amnesia es amnesia de todo. El tipo que se acuerda de lo que le conviene y se olvida de lo que no le conviene es un simulador. Y en un momento le dice Daniel: señor, usted, ¿cómo sabe? ¿O cómo le consta que las cosas ocurrieron así? Y con toda inocencia la señora dice: porque me lo contó el comisario. Entonces, piensen que las personas que van a interrogar pueden haber hablado antes con alguien. Entonces, fíjense, la señora estaba, como decía, aturdida, perpleja, no estaba a la defensiva, estaba diciendo lo que realmente pasaba aquí. Dice eso porque un policía le dijo: mirá, vos hiciste esto. Pero ella no tenía el recuerdo de haberlo hecho, estaba repitiendo una narración que le dijo otra persona. Y eso la salvó. Pero por eso, esto ya es el oficio. Cuando vos vas a interrogar, tenés que preguntar: ¿y esto cómo lo sabes? ¿Vos lo recordás o te lo contaron? Doc, ¿a qué se refiere con bordes? Bordes, o sea, vos pensás que si esta es tu memoria, la amnesia lacunar, es que tenés un agujero en sacabocado. Entonces, la idea de borde que digo, vos recordás y acá pum, se te apagó la tele y después recordás de nuevo, pero tenés un agujero. El agujero tiene bordes nítidos. Gracias. O sea, no es gradual la pérdida de memoria en la tele. No es que, bueno, no, yo me empecé a olvidar, no. Es abrupta. Bueno, tenemos el trastorno mental transitorio completo como causa de inconsciencia, la ebriedad aguda, todo esto ya lo vieron, lo pueden buscar. Y entonces se dice: componente psicológico. Para comprender la liminalidad tenemos que poder valorar. Para poder valorar tenemos que identificar, relacionar, comparar y criticar los contenidos y los afectivos, que son ni más ni menos la función del juicio de realidad. Y también hay un condicionamiento sociocultural que tiene que ver con la percepción social del delito. Y esto es otro tema importante, porque lo que está bien y mal no es universal. Lo que está bien y mal es una convención cultural. Entonces, ¿qué pasa? A veces, en el siglo XXI, nosotros nos encontramos con una mezcla de culturas donde hay gente que proviene de otra sociedad, que tiene otros sistemas de valores, que tiene otra moral, y eso a veces genera confusión, porque lo que puede ocurrir es que esa persona no pueda comprender la criminalidad del acto, no por una cosa psicológica, sino porque proviene de una comunidad donde esa conducta está normalizada, entonces no la percibe como una conducta inmoral y delictiva. ¿A alguno se le ocurre un ejemplo? ¿Qué? O sea, ir a las mujeres. Más allá, o sea, sí, pero porque el tema es el choque con nuestra cultura. O sea, en Irán vos tenés un estado teocrático manejado por un consejo de ayatolás donde, o sea, eso es adaptativo en esa cultura. No vamos a decir que está bien, pero el Estado hace aplicar esa ley. Entonces acá viene el conflicto cultural con la ley penal. ¿Qué pasa en esa Michines? ¿Qué pasa? Para los michíes, ¿cuál es la edad del consentimiento sexual? ¿Coincide con la de nuestro código penal? Claro, entonces, y ahí empieza la pregunta: ¿es un pedófilo o es un michí? Porque en su cultura eso está naturalizado.
besarlas. Y es moralmente correcto. No hay edad. Pero de nena de 9 años. Pero para ellos está aceptado dentro de su cultura. Eso pasa mucho. Y entonces ahí hay un planteo cuando interviene la ley penal, si la persona no tiene conciencia de haber hecho nada malo, porque en la cultura de su pueblo, como pueblo originario, eso está naturalizado como normal. Y hasta algunos te van a decir, porque ustedes son los europeos colonialistas, los descendientes de los europeos, que quieren imponer la moral europea a un pueblo originario. Es para discutirlo 80.000 años, pero esto también está y aparece. Y han aparecido casos de esto. No es la función del médico juzgar esos casos, pero sí identificar lo que pasa y decir, pues mira, el problema está acá. Y después va a ser el juez el que va a decir, bueno, sí, considero que está justificado, porque la Constitución Nacional después de la reforma del año 94 reconoce explícitamente la preexistencia de los pueblos originarios y les reconoce derechos especiales, y ha pasado, por ejemplo, por el otorgamiento de tierras a los mapuches. Hay muchos jueces que dijeron no, porque la Constitución reconoce la preeminencia de los pueblos originarios, entonces tenemos que, en este caso, hacer una excepción, y hay otros jueces que dicen que no. Pero una cosa es tierra, otra cosa es abuso infantil. Pero es que el argumento es el mismo. ¿Por qué casi lo condenan a muerte a Galileo? Mejor dicho, Galileo zafó porque se retractó. Pero ¿cuál fue el delito de Galileo? ¿Alguien sabe? Pues, digo, saben que a Galileo Galilei la iglesia lo condenó a muerte, después cuando se retractó le cambiaron la pena a muerte por prisión domiciliaria perpetua, y que 500 años después Juan Pablo II pidió perdón en nombre de la iglesia por la condena a Galileo. Nosotros tenemos formación científica, es para preguntarse, ¿por qué la iglesia católica quemó en la hoguera a científicos como Giordano Bruno, que lo quemaron en Campo di Fiori casi por lo mismo, porque él no se quiso retractar? ¿Qué dijo? ¿Qué había dicho Galileo que molestaba? Bien, ¿y por qué eso era un problema? ¿Cómo? ¿Alguien sabe por qué eso era un problema? Contradecía a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia decía que no. ¿Dónde? ¿Por qué? No, porque en el libro del Éxodo dice que en la batalla de Jericó, cuando cayeron los muros, Josué le pidió a Dios que detuviera el sol en el cielo para poder terminar de matar a todos los enemigos. Y entonces no puede ser cierto que Dios detuvo el curso del sol en su rotación alrededor de la tierra para que pudiera Josué terminar de vencer a los enemigos, si en realidad el sol está quieto y en la tierra la gira. ¿Y cuál es el problema? Si hay un solo renglón de la Biblia que yo puedo demostrar que está mal, porque, digamos, en la creencia dogmática esto es palabra de Dios y por lo tanto todo esto es verdad desde el último punto y coma. Porque ahora, si yo digo, no, mira, encontré un error, surge la pregunta, ¿y no podrá haber otros errores? Entonces esto no es la palabra inalterada de Dios. Digo, ese es el razonamiento, esto es secuencia lógica. Y entonces, pues después surgen otros argumentos y bueno, no, es en sentido metafórico y no literal. Se va cambiando, pero el que hace una interpretación literal, que era lo que pasaba en la época de Galileo, te dice, no, a ver, si yo acepto que lo que vos decís es cierto, entonces la Biblia ya no es la palabra de Dios perfecta, inmutable y absolutamente verdadera. Y entonces tenemos que ser religiosos. ¿No? No conviene. Entonces, o te retractás o a la hoguera. ¿Sí? Entonces, es muy importante entender esto. Entonces, ¿para qué se usa este caso? No importa cuál es la solución. Lo que estamos mostrando es que si vos decís que todas las culturas en abstracto son iguales y que hay que respetar la cultura de los pueblos originarios, eso te compromete a que si en esa cultura ancestral esta práctica existe, la tenés que respetar también, porque si no, estás poniendo a la cultura del hombre blanco por encima de la cultura originaria. ¿Y hasta dónde nos vamos a llegar? Pero nadie puede. Sacrificio de niño es.
¿Lo vamos a permitir también porque está dentro de la cultura originaria del altiplano? Lo digo como pregunta, no digo. Pero entonces la conclusión es, entonces no todas las culturas tienen la misma validez en abstracto. Si yo no estoy dispuesto a aceptar eso, yo no puedo quedarte con la chancha y los 20, como dice el refrán, porque es lógicamente incompatible. Y eso mucha gente no lo puede tolerar. Porque le enseñaron a decir, no, hay que tener un respeto a las otras culturas, pero ese respeto tiene que ser estricto. Todas las culturas originarias son buenas en sí mismas o son equivalentes en sí mismas. Nadie puede decir que su cultura es superior a la otra. Si llevas eso al extremo, te encontrás con una contradicción. Y entonces, ¿qué pasa cuando hay una contradicción? Lógica básica, principio del tercero excluido. Cuando vos te encontrás con una contradicción, ¿cómo se resuelve la contradicción? Por lo menos tenés que renunciar a una de esas dos creencias. O sea, si yo creo A y al mismo tiempo creo B, si yo te demuestro que son contradictorias, yo a la creencia A o a la creencia B tengo que renunciar, porque las dos no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Y eso es muy poderoso, porque esto es una verdad absoluta, lógica. Y entonces ese es un problema que afecta a la gente que no es capaz de pensamiento crítico o que es muy susceptible. ¿Por qué? Porque ¿leyeron alguien leyó Maquiavelo alguna vez? ¿No? Deberían. Gran filósofo. En El Príncipe Maquiavelo dice, es imposible decir la verdad sin ofender a muchos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando mucha gente, y yo creo que eso tiene que ver con un narcisismo exacerbado, creo que hay mucha gente que quiere quedar bien con Dios y con el diablo. Se suele decir, mira, si vos no tenés enemigos es porque no hiciste nada relevante. Si vos hiciste algo importante, si vos hiciste las cosas bien, seguro que hay gente que te odia. Si a vos nadie te odia es porque en realidad no hiciste nada. Y hay una tendencia, imponer una cultura de que no hay que ofender a nadie. No hay que decir esto porque... Entonces, claro, es todo el tiempo a ver qué digo para que todos lo acepten, para que nadie se ofenda, para que nadie piense distinto. Pensar en eso. Entonces, cuando se instala esa forma de pensar, empieza a aparecer eso que es terrible para la mente, que es empezar a bancar la contradicción y decir, bueno, yo sé que esto no es así, pero voy a decir que es así porque sé que vos pensás diferente y yo me quiero llevar bien con vos. Y entonces empezás a mentir todo el tiempo. Yo sé que ustedes dos piensan diferente, a vos te miento, ¿no? Digo, yo sé que sos de Boca. Ah, sí, yo soy de Boca, qué grande, el mejor equipo del mundo. Vos sos de River, no, aguanta River, los boteros son lo peor. Y estoy cambiando de discurso, eso te termina volviendo loco. Eso te termina volviendo loco. Y a lo mejor la verdad es, a mí no me gusta el fútbol. Yo soy del tenis, el fútbol no me interesa nada, ni sé lo que es el fútbol, lo desprecio, pero para agradarte, para caer en gracia, para ser simpático, les miento a todos. Eso te termina volviendo loco. Es parte de la patología que tenemos hoy. Nos estamos todos volviendo un poco locos porque si no, yo no quiero entrar en conflicto con nadie. ¿Sabes que cuando vos empezás a decir la verdad, automáticamente vas a chocar con alguien? Cuando vos empezás a decir la verdad vas a tener problemas. El tema es que la ciencia existe la ciencia, porque hace unos cuantos miles de años en Grecia hubo un par de muchachos que dijeron, para mí la verdad es más importante y yo no estoy dispuesto a mentir para agradarle al gobernante de turno. ¿Y qué le pasó al primero que hizo eso? ¿Qué? ¿Quién? También, Sócrates. Lo condenaron a muerte. Pero el tipo dijo, cállense, mátenme, pero la verdad es esta. Entonces, la comunidad científica viene una historia de decir, yo te voy a gritar la verdad en la cara aunque no te guste. Si cambiamos eso, no sé, dejamos de ser científicos. Ojo, nos podemos equivocar. Cuando uno se equivoca pide disculpas, pero no puede haber, no, yo voy a decir lo que los demás esperan que diga para no irritar a nadie. Porque eso genera patología, eso te vuelve loco. Y esto es algo que pasa mucho en el ámbito, y ahora vamos a seguir, con la Ley Nacional de Salud Mental en materia de derechos civiles. ¿Por qué? Porque hay como una especie de bajada de línea política
respecto de cómo hay que manejar el tema de la enfermedad mental y hasta de negar que la enfermedad mental exista. Quienes hicieron la Ley Nacional de Salud Mental son gente que por razones ideológicas desprecia a los médicos. Son gente que son profundamente antipsiquiatras y que además creen que la enfermedad mental no existe. Derivan de la ideología de un médico que tenía muchos problemas en la cabeza y muy guiado por la política, que se llamaba David Cooper. David Cooper era un sudafricano, nacido en Sudáfrica, de origen inglés, después se volvió a Inglaterra. Y Cooper era más que médico un fanático político. Y entonces Cooper tenía un discurso donde él decía, estamos hablando de los años 50 además, no se había inventado el primer antipsicótico, o sea, en la práctica no había nada para tratar a las personas por enfermedad mental. Mejor dicho, había aparecido el primer medicamento que pudo tratar efectivamente y curar una forma de locura que era la más frecuente. ¿Cuál era la causa más frecuente de internación en hospitales psiquiátricos en la Ciudad de Buenos Aires en 1910? Más de la mitad de los casos internados en hospicios en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, la neurosífilis. Entonces, la primera causa de locura en el siglo XIX y principio del siglo XX se curó con penicilina. Fíjense qué éxito tuvo la farmacología con la enfermedad mental. El problema es que, curada la sífilis, seguía habiendo trastornos que los médicos de esa época no entendían y que no podían tratar. Entonces, David Cooper, y este es el problema, porque ¿qué se les ocurre que un abogado, un sociólogo, se va a poner a discutir si la cardioversión de una fibrilación ventricular está o no está indicada? Y un abogado te puede discutir cualquier cosa. No se meten, te juro que no se meten. Con eso no se meten, porque no entienden nada. De hablar de los haces de conducción, de todo sinusal, de la despolarización, ya lo volviste tarado, no entendió nada. Ahora sí te van a opinar de la terapia electroconvulsiva en psiquiatría y en neurología. ¿Por qué? Porque este David Cooper lo que le dijo es: la enfermedad mental no existe. La enfermedad mental en realidad es la consecuencia de la alienación que produce el capitalismo. Entonces no hay que tratar a los locos. Los locos son la parte más sana de la población que reacciona contra la alienación capitalista y se revela con esa hermosa locura. Y entonces hay que acompañarlos que hagan su recorrido y solo van a volver, porque el problema es el capitalismo. Y entonces, ¿qué pasó? Como puso ese discurso, que por supuesto, supongo que con el nivel de estudio que comprenderán que más allá de si cada uno de ustedes en su ideología política es comunista o lo que sea, claramente no tiene nada que ver con la enfermedad mental, sobre todo porque en los últimos 70 años hemos aprendido que no existe enfermedad mental sin sustrato orgánico. ¿Sí? O sea, esa idea de que la mente es como el alma, un fantasmita que está separado del cerebro, no. Todos los procesos mentales son la consecuencia de procesos biológicos en el cerebro, son la manifestación de procesos biológicos en el cerebro. Que los conocemos mal, que los conocemos mejor, pero y de manera incompleta, que recién estamos empezando a entender, pero la postura hoy de la medicina es que no existe esta idea de son enfermedades del espíritu. Aunque a veces no podemos hacer nada, podemos darnos cuenta, pero no tenemos la tecnología suficientemente avanzada como para corregir ese problema neurológico de base. Pero podríamos decir que en algún futuro es razonable pensar que la psiquiatría sea absorbida por la neurología. Pero hay un grupo de gente que le encantó esto de decir, no, es un problema del alma, es un problema del espíritu, están separados de la sucia carne del cerebro.
es un problema espiritual. Les gusta esa narración. Y entonces empezó a meterse mucha gente que no sabe nada a opinar. Y sobre todo a adherir a esto, es decir, la locura no existe, déjalo libre. No hagas nada, no lo obligues a tratarse. El resultado tenés a la gente durmiendo en la calle, sin tratamiento, cursando un trastorno psicótico, y si vos lo internás hoy en día con la medicación que hay hoy, no en los años 50 que no había tratamiento, vos esa persona cuando empieza su episodio psicótico, hoy lo internás y con una internación de entre 1 y 3 meses te pones olanzapina y el pibe recupera un 95%. Y hasta puede volver, tener una vida normal, tener una familia, trabajar y no te das cuenta que tuvo un brote psicótico. Ahora, si vos decís no lo vas a obligar a tratarse, pobrecito, dejalo que vive en su mundo y lo tenés al tipo cursando un trastorno psicótico durante 2 o 3 años sin tratamiento, ese pibe lo perdiste para siempre. O sea, termina con un daño neurológico irreversible. Pero el problema es que los que pusieron esto se creen que son héroes de los derechos humanos luchando contra los médicos biologicistas perversos que trabajamos para la industria farmacéutica y que queremos pichicatear y encerrar a la gente. ¿Y cuál es el problema además? Que muchas sociedades científicas médicas dicen no, porque esta gente está con la política o está con mi partido político, entonces si yo salgo a decir que lo que hicieron es una burrada, me van a cancelar, entonces hay que apoyarlo, no sé, bueno, ya se pasará la moda. O sea, cobardía. Bueno, la cobardía es paga. Cuando una sociedad empieza a ser cobarde, entonces después mucha gente llora, se lamenta cuando ve las consecuencias, cuando lo ves a Chano, conocen los episodios de Chano y cosas así, o el Piti Álvarez de intoxicado, que terminó matando a uno. No es gracioso. ¿Sí? Y esos muertos a quién se los cargamos, a la cuenta de los políticos que no la ley. Ahora eso sí, dice, no, los médicos son malos, no hagan nada. Cuando pasa, como el pibe que hace un par de años, creo que fue Figueroa Alcorta, mató a un policía de un puntazo, ahí tiene la culpa del último psiquiatra que lo trató. Porque eso forma parte, yo le dije, la gente que llega a altos cargos en la política suele tener rasgos psicopáticos. ¿Saben cuál es el primer y más común rasgo psicopático? La culpa es del otro. Y lo ven desde que son chiquitos, ¿eh? Estos trastornos no se establecen en los chicos, pero vos empezás a ver, son distinta la nosografía de los trastornos psiquiátricos infantiles, pero hay algo que los 4 o 5 añitos, empiezan a ver trastornos normales y lo que se llaman con estilos internalizadores y estilos externalizadores. Los que tienen estilos internalizadores son los que cuando un compañerito lo maltrata en la escuela se sienten mal y dicen no, me tratan porque yo soy tonto, yo soy feo, soy aburrido. Y en ese momento es un estilo internalizador, ¿no? Cuando le maltratan, yo meto la culpa para adentro. Esos chicos, si no hacen nada, tienen riesgo en la adolescencia de desarrollar depresión, ¿no? Es el germen de la depresión. ¿Saben qué es lo que hacen los chiquitos de 4 o 5 años y cuando sean grandes van a ser psicópatas de manual? Son los que dicen, la maestra me cagó. ¿Por qué? No, porque me puso un 2. ¿Y vos habías estudiado? No. ¿Sabías? No. Entonces no es que la maestra te cagó, que vos no estudiaste nada, la maestra me cagó. La culpa siempre es del otro, no son externalizadores. Cada vez que pasa algo, tipo que viene, te pega, y ¿por qué me pegaste? ¿Y vos qué hacías ahí? Yo tiré un manotazo, vos estabas sentado y joder. La culpa siempre es del otro, desde los 4 o 5 años que son así. Claramente es muy fácil que lleguen a presidente esos pibes. Fíjense, analicen cómo la psicología del político funciona así. La culpa siempre es del otro. Son que están en posiciones de poder en todos los trabajos. ¿Saben cuál es la probabilidad de que el que tiene una posición de jefatura, jefe, director,
estilo de personalidad es el que te hace pisar cabezas hasta que llegas. Porque los que no son así se corren, cuando ven avanzar a este se corren, a veces. Las sociedades que tienen defensas contra ellos lo que hacen es que hay algunos que cuando ven avanzar uno de estos lo sientan de una trompada. Pero si uno es complaciente, no, yo prefiero no tener conflicto y lo dejas pasar, esas personas terminan ocupando todos los cargos de poder. Digo para pensarlo porque esto pasa, le va a pasar en los sindicatos médicos, le va a pasar en los hospitales, le va a pasar en los servicios, le va a pasar por el consultorio, en la ambulancia donde trabajen. Se van a cruzar con gente así. Y si no la ven venir, esto tiene que ver con esto. Entonces, tuvimos cambios en el paradigma de la salud mental, grandes avances en la psicofarmacología, pero que la gente no entiende. Avances en materia de derechos humanos, que algunos son positivos. El problema es la posición extremista y antipsiquiátrica. Pero claramente había cosas que se hacían mal en materia de derechos humanos, en materia de psiquiatría. Entonces hay que buscar un balance. El problema, como todo, es cuando se aplican posiciones dogmáticas, o como decía un gran filósofo argentino, Enrique Marín, el daño que hace la ideología ocurre cuando uno reemplaza el pensamiento crítico por la consigna. Entonces, ¿qué tenemos que tener como expertos, como científicos? Criterio y pensamiento crítico. ¿Qué es lo que nos sirve? La repetición ciega de consignas, repetir el eslogan, la pancarta. Porque generalmente las cosas nunca son universalmente así. El decir, hay que cerrar los hospitales psiquiátricos. No, hay que reformar los hospitales psiquiátricos, pero no se puede cerrar los hospitales psiquiátricos. Los hospitales psiquiátricos son manicomios, piénsenlo de otra manera. Existen clínicas, centros y hospitales especializados en todas las demás especialidades médicas. En todas, tenés el Hospital Nacional de Gastroenterología, tenés el Marie Curie especializado en cáncer, tenés centros de salud especializados en el Instituto Argentino de Riñón y Trasplante. ¿Por qué la psiquiatría es la única especialidad médica que no puede tener centros de salud monovalentes? Dicen, no, porque es estigmatizante. Y perdón, no es estigmatizante decir los pacientes no pueden ir a atenderse a un centro de salud monovalente. Si en el fondo es así, como la enfermedad mental es estigmatizante, vos tenés que ir a un hospital general para que parezca que estás yendo a ver al médico clínico o al gastro, pero en realidad vas a psiquiatría. Además, pero el problema es que, como todo, opina gente que no sabe, este pensamiento igualitarista. ¿Ustedes vieron algo de hospitales psiquiátricos y de hospitales, o hicieron prácticas en algún lado? ¿Cuál es la característica del paciente que está en la sala de espera en un hospital común y el que está en la sala de espera en un hospital psiquiátrico? Y depende de por qué esté. Sí, pero ¿qué diferencia hay que es evidente? Vos ves las dos salas de espera y te das cuenta enseguida. Si yo te muestro sala de espera de hospital común, sala de espera de hospital psiquiátrico. Grosso, ¿eh? ¿Cómo se ve? El aspecto físico tiene. No, la conducta. ¿Vieron algo? Yo les pregunto si vieron. Fácil. En la guardia general la gente está con dolor, ¿sí? Está con apendicitis, está con dolor en una camita. Y entonces vos organizás esa guardia con boxe, con camita, la gente está con dolor y no se mueve. En la guardia psiquiátrica, el pibe está excitado, fuman, ¿sí? Por forma parte. En general, todas las personas con trastornos psiquiátricos fuman un montón y caminando, o sea, la sala, idealmente, por eso, el guardia y el moyano, ¿dónde están? Pero ¿cómo es el predio? Hay que... Claro, salí a fumar y a correr y a gastar la energía. Ahora vos ese pibe que está fumando con un esfuerzo y corriendo excitado, vos lo encerrás en un box de una guardia donde tenés gente que viene con dolor. ¿Y qué pasa? Crisis. Además, en el triage no hay que esperar 3 horas. Claro. Entonces necesitas un lugar diferente, porque es una persona que tiene una necesidad diferente. Y eso no es ni discriminatorio, es entender, mira, este paciente no le duele nada.
está excitado. Entonces necesita un lugar donde pueda calmarse, un jardincito. No encerrarlo a oscuras en un box de una guardia. Un lugar donde pueda fumar. Sí. No, Dominita. ¿Sí? Entonces, vamos a ver rápido. Ahora, en el espacio, Sí. ya en el gordo son grandes espacios, el ameguino es un espacio chico. Sí. Sí. La diferencia. El presupuesto. Entonces, Digo, el ameguino- en todos los establecimientos de la nación se generó malos tratos a los pacientes, es cierto. ¿Y de qué depende el maltrato a los pacientes? Tener exceso de pacientes con falta de personal. Porque en un hospital psiquiátrico vos tenés que tener mucho personal de enfermería. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y esto es cierto. Vos tenés un hospital psiquiátrico donde tenés 20 pacientes excitados y una enfermera peticita así para atenderlos. ¿Qué va a pasar? Y ya tenés que poner a la enfermera, pues no. No, van a aparecer todos con la CEPAM, te los va a dormir a todos porque si no, se la llevan puesta. Ahora, entiendo que está. Yo te pregunto, ¿qué tendría que hacer la enfermera? Renunciar. Tiene que renunciar y dejar que les explote en la cara a los políticos que manejan eso, que lo que tiene que pasar es que tienen que nombrar personal suficiente, capacitado con las características que les corresponden para no sobremedicar a los pacientes. Ahora, lamentablemente pasa eso. Y pasa eso en todos lados. Porque, a ver, y por eso les digo el tema del narcisismo. ¿Cuál es la característica de la compasión narcisista que la distingue de la genuina compasión? La compasión del narcisista es la compasión fingida del tipo que lo que quiere es tener un sentimiento de grandiosidad cerca de sí mismo y entonces se muestra preocupado por los demás, pero es todo un impostor. Y entonces la práctica nunca va a terminar haciendo bien por el otro, solamente lo va a empujar. La compasión real tiene que ver con quien de verdad quiere entender la situación. El que tiene compasión narcisista no le importa entender el problema, le importa hacer lo que necesita para que los demás lo miren como un tipo compasivo. No está pensando en la persona que quiere ayudar, está pensando en la mirada de todos ustedes, porque quiere ganarse el aplauso. Los likes en Instagram. ¿Sí? Es el tipo que va y lleva comida a los pobres, no porque le importa que pase nada, es el tipo que quiere que saque la foto y que la gente lo elogie porque vieron la foto en las redes sociales. Entonces, muchos de esos están metidos en el tema de salud mental. Entonces les voy a contar un caso real, de hacer nombres. Chico de 10 años. Un chico de 10 años con un cuadro psicótico muy excitado, que lo internan en un establecimiento de salud mental y lo medican para la excitación psicomotriz. Entonces, viene la gente de la Defensoría de la Nación, del órgano de prevención de salud mental, y empiezan a plantear que no, que cómo lo medican al chico que está excitado, que están haciendo un uso de exceso de medicamentos y que además está en un instituto de salud mental. ¿Y qué consiguen? Que lo trasladen a un hospital. Entonces el sector privado se lo sacan de un retiro, lo llevaron a un hospital privado muy conocido, general. ¿Saben qué hicieron en el hospital privado? No psiquiátrico, clínico con ese chico, lo pusieron en una habitación común y le hicieron una anestesia, lo durmieron. Lo sedaron, se acabó. O sea, no como en el hospital psiquiátrico que trataron de manejarlo y de buscarle el punto para manejar la excitación psicomotriz, pero no, lo pusieron a dormir. Pero ¿saben qué hizo la Defensoría General de la Nación y el órgano de la revisión? Nada. ¿Por qué? Porque no es un hospital psiquiátrico y ellos están contra la violencia psiquiátrica. ¿Sí? O lo mismo pasa con la terapia electroconvulsiva, funciona, es muy buena, entre otras cosas. ¿Dónde está recontraindicada la terapia electroconvulsiva? Además de sí, pero además hay un caso bipolar embarazada.
Si vos es perfectamente compatible con el embarazo, ahora es una embarazada, vos la tenés que medicar, pierde el embarazo. Entonces, fíjate cómo hay una indicación clara. Mira que funciona muy bien, y funciona en depresiones refractarias. Claro, nada que ver. O sea, decir que la terapia electroconvulsiva, claro, lo que pasa es que, no sé, ven en cine, se imaginan a Schwarzenegger haciéndole así. Es lo mismo que la cardioversión. Ahora, oye, no, porque es como la picana. A ningún idiota se le ocurrió decir que la cardioversión es como una picana. Por más que se hace, estoy metiendo 200, 300 joules de electricidad. La cardioversión sí, porque como aparte saben que le salva la vida. Te sacan una ley que tiene que poner un desfibrilador automático en todos lados. Por ley. Y nadie te responde una picana. Ahora, con la psiquiatría, ¿saben en la práctica qué es lo que pasa? Jorobaron porque los psiquiatras no dan terapia electroconvulsiva. Hoy en día se sigue haciendo, solo que la persona que necesita terapia electroconvulsiva va a un hospital donde se hace un neurólogo. Entonces, si se lo hace el neurólogo y no el psiquiatra, está bien, ahí nadie dice nada. Porque el problema es que en el fondo son antipsiquiatras. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa cuando se mete la política en la ciencia. Terminan haciendo cosas sin sentido, estupideces. Ahora, esto lo quita, como digo, ¿había malo trato de los pacientes? Sí. ¿Aislamiento geográfico y profesional del servicio personal? Sí. ¿Irregularidades en los procedimientos de información y rendición de cuentas? Sí. ¿Mala gestión e ineficacia de la administración? Sí. ¿Incorrecta asignación de los recursos financieros? También. ¿Falta de capacitación del personal? De sobra. ¿Deficiencias en los procedimientos de inspección y de control de calidad? Por supuesto. Esto pasa con todos los hospitales, no solo con los psiquiátricos. Entonces, ¿qué hacemos? Lo cerramos. No, corrigiendo y hacer lo que funcione. Bueno, lo que hicieron fue sacar una ley que dice que está prohibida la creación de nuevos institutos psiquiátricos y los que están hay que cerrarlos en el plazo que diga la reglamentación. ¿Cuándo salió esta ley? 2010. Y no se escuchó. El decano de la Facultad de Medicina fue a hablar y los diputados le dijeron, no, nosotros tenemos la orden política de que esto tiene que salir así a libro cerrado. Es una ley que ni siquiera la hizo el gobierno, la hizo el CELS. ¿Saben lo que es el CELS? Centro de Estudios Legales y Sociales. Una fundación que maneja Berbitsky, Horacio Berbitsky. O sea, ellos, un periodista, es un periodista que en realidad, cuando era joven, fue jefe de inteligencia de Montoneros. Perdón, ¿por qué se está haciendo esto? Porque no solo en la Argentina, en todos lados, porque en Brasil tenemos lo mismo. Porque hay presiones en ese sentido. Hay presiones porque en realidad hay conexiones políticas sobre todo esto, pero sí, está pasando en todos lados. Pero ni siquiera porque dice, no, porque es determinada orientación. ¿Sabés quién cerró los manicomios, mal llamados manicomios, en Estados Unidos? Ronald Reagan. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Y que tenés a la gente desde otra mirada, pero en el fondo, por izquierda y por derecha, lo que hay son políticos narcisistas que lo que buscan es el aplauso de la gente por distintas razones y toman medidas demagógicas donde lo último que les importa es el paciente. Entonces, si a vos te importa el paciente, vos decís, bueno, esto no se puede hacer, o como dice, hay un trabajo de la Organización Mundial de la Salud de 2001 que dice, está bien, hay que reconvertir a las cosas, pero te dice, aunque no sea lo óptimo, hay pacientes, porque hoy en día tenemos pacientes que están en hospitales psiquiátricos por razones sociales, porque no tienen a dónde ir, pero que tienen el alta médica. Eso pasaba. Ahora, ¿qué es lo que te dice? Es cierto que entonces esos pacientes hay que buscarle alguna vivienda, algún apoyo afuera, bárbaro. Ahora, lo que decía esa recomendación es, más o menos, no se lo puedo decir de memoria exacto, pero el que le interese la puede buscar porque es un documento público de la OMS del año 2001, dice, no hay que cerrar una cama de hospital si primero no abriste el dispositivo comunitario que la va a reemplazar. Entonces, es cierto que la persona que tiene el alta y está en el hospital por razones sociales, hay que crear un dispositivo de vivienda protegida con asistencia especial y mudarlo. Pero dice, esto no se lo cierres antes de tener abierto esto, porque si no esta persona queda en la calle. Pero a su vez,
no te dan bolilla en la internación domiciliaria si no te dan el alta del hospital. Es como también contra Es que no es internación domiciliaria, lo que pasa en estos casos es que son personas que a lo mejor quieren un daño remanente y entonces no pueden vivir con autonomía, pero tampoco están para estar internados. Entonces lo que se habla se llama viviendas protegidas o viviendas asistidas, donde a lo mejor vos tenés una casita acondicionada con un pequeño hotel que tiene su independencia, pero donde tienen una asistencia para el ejercicio de su autonomía. Entonces no necesitan estar internados, pero sí en una residencia adecuada. Bueno, entonces también la visión del acompañante terapéutico tampoco funciona. Claro, y cuando está mal indicado no funciona. Cuando está bien indicado y bien aplicado sí funciona, como todo. Pero hay una cosa que es... Tuvimos dos casos, Sí. el caso del periodista y el caso Sí. del hijo del Sí, por supuesto. Cuando está mal indicado y mal aplicado no funciona. no, que es justificada y el otro Exactamente. Por eso. Pero bueno, el problema es que como hay una idea de esa era gente que estaba para internar, ahora cuando alguien tiene indicación para internar, decís no, como está prohibido internar, lo dejo suelto con un acompañante terapéutico y termina pasando algo y encima le echan la culpa al acompañante terapéutico, cuando la culpa la tiene el legislador que te prohibió internar. Entonces, ¿qué pasa? también hay que el caso de Maradona, yo no sé qué punto. Sí, es un caso complejo. Y en definitiva, esto es una cosa que nos quedó acá. Esto está copiado de una ley italiana de 1980, que fue la ley promovida por el doctor Basaglia, que es el jefe de una clínica que se conoce en Italia como la ley Basaglia. En Italia, cuando una persona con trastorno mental se suicida, es culpa de nadie. Acá nosotros trajimos una mala copia de la ley Basaglia, pero manteniendo que si pasa algo es culpa del psiquiatra o culpa del acompañante terapéutico. No nos gusta echarle la culpa a alguien, o sea, somos un poquito psicópatas, ¿no? Externalizadores, la culpa tiene que ser de otro. En Italia tiene más esa visión y el pibe hizo la gran Alfonsina Storni y sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Y bueno, autonomía de la voluntad se quiso amasijar, se masicó, no es culpa de nadie. Acá busquemos a alguien para que lo pague. Son distintas culturas, pero es el problema. Vos tenés una ley que es de otra cultura, la querés aplicar acá con nuestra cultura, no va a funcionar. O tenés que hacer algunos ajustes. Entonces, con esto que nos pasa, como les decía, se implanta un mecanismo basado en la ideología y no en el criterio, y entonces nos vamos a encontrar con un montón de problemas. Y una cosa, les digo, por esto, no se lo van a preguntar para el examen. Para el examen lo que tienen que saber, anótense, artículo 26, sobre todo de la ley del Código Civil y Comercial, y la ley 26C57, la Ley Nacional de Salud Mental. Léanse todas las preguntas que se hacen en el examen sobre esto, va a ser artículo 26 del Código Civil y Comercial de la Nación y ley 26C57. Eso es lo más importante para memorizar. Y lo que tienen en el libro. Esto es para que entiendan, ¿no? Porque si no, como decía uno de los mejores profesores que tuve, la clase es el momento en que la información pasa de los apuntes del docente a los apuntes del alumno sin haber pasado por el cerebro de ninguno de los dos. Yo quiero que entiendan cuál es el problema. Porque, bueno, la ley la pueden leer en casa, pero cuando van a les ponga la ley copiada en un PowerPoint no sirve. La ley la pueden leer. Lo que importa es que se lleven las claves para que cuando van a leer dicen, esto lo pusieron por esto. Esto sirve para esto. Esto se conecta con este problema. Fíjense. Igual la ley hicieron política. No, la hizo el CELS. Esa ley la hizo el CELS, la llevó y hubo una orden de bancarse 50 de que salga así como está. Por la cercanía que había entre el CELS y el Poder Ejecutivo de ese momento. Ahora, y esto es importante de entender también. En el informe son muy buenos las guías de recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud, realmente las hacen gente que es especialista en el tema, y les decían esto de que no hay que cerrar las calles abiertas. Y dice, ¿por qué no hay que cerrar las calles abiertas? Primero porque la gente queda en la calle. Y ponían como ejemplo, si vos cerrás esto sin abrir esto primero, va a pasar como con la reforma de Ronald Reagan, que lo que hizo fue que los locos queden en la calle, en la cárcel o en el cementerio, las 13. O sea, advertía esto. O sea, si ustedes cierran sin abrir antes, va a pasar esto.
primero hablan, después cierran. Pero eso es una cosa muy argentina. ¿Sí? Van a ver que en muchas ciudades se han tomado medidas para desincentivar el uso de los autos particulares, entre otras cosas que hay un buen sistema de transporte público. Acá en Argentina se tomaron medidas para desincentivar el uso de los autos particulares con un transporte público que ha empeorado. Entonces genera un infierno para todos. Entonces es muy la forma argentina de hacerlo. Pablo, que hay funciona, rompámoslo con la promesa de que va a haber algo mejor que no va a venir nunca. Entonces te vas a quedar sin nada. Entonces fíjense esa advertencia y lo que decían es, por favor tengan presente, esto lo escribe la OMS en 2001, no es de 2001. Dice, no crean ningún discurso del tipo de si nosotros cerramos los grandes hospitales, ese presupuesto va a quedar liberado para crear dispositivos comunitarios. ¿Por qué? Porque los políticos siempre van a encontrar otras prioridades en que gastar la plata, entonces la plata que se gastaba en los grandes hospitales se la van a gastar en otra cosa y no en hacer dispositivos comunitarios para la gente. Bueno, en 2010, el proyecto del CES, el que lo redactó, que es un psicólogo militante que nunca ha tenido pacientes, sale en público, está todavía grabado en video de YouTube diciendo: yo puse en la ley que hay que cerrar todos los hospitales psiquiátricos porque una vez que ese presupuesto quede liberado se va a poder gastar en dispositivos comunitarios. No sé, en el 2010 las personas que están en el poder psiquiátricamente Es todos. Yo no recuerdo uno que haya estado en el poder psiquiátricamente alterado. Ahora también no me quedó ninguno normal. Por eso. No, así que en el fondo es como. Sí. Pero ¿me entienden esto? Si en 2001 la Organización Mundial de la Salud te avisa, no creas esto. Si vos cerrás el hospital, el político no va a gastar esa plata en atención comunitaria, la va a gastar en canteros, en festivales populares, en cualquier estupidez, en reasfaltar 15 veces la misma calle. Tengan cuidado. ¿Y qué hizo todo lo contrario? A ver, pero avisaron hace 10 años que así no funciona. Es que el tipo no leyó. Porque son así, o sea, el que tiene una ideología dogmática no estudia, no lee, y las cosas no son blancas y negras. La realidad es complicada, vos tenés que leer todo. Todos tienen un poco de razón. Entonces, si vos no entendés que todos tienen un poco de razón y que tenés que leer y escuchar a todos, no, yo vengo con las anteojeras puestas, con mi ideología, y todos los demás son el que no piensa como yo es malvado. ¿Sabes que hasta los mentirosos dicen la verdad? Los mentirosos dicen la verdad la mayor parte del tiempo. Y son mentirosos porque no tienen el compromiso de decir la verdad todo el tiempo. Pero el mentiroso, que para ser efectivo como mentiroso, la mayor parte del tiempo dice la verdad. Entonces simplemente hay que tener cuidado, pero no dejar de escuchar. Entonces, lo peor que hay para un científico es el dogmatismo. Entonces, ¿qué es lo que decía la OMS? Cerrar hospitales psiquiátricos sin alternativas comunitarias es tan peligroso como crear alternativas comunitarias sin cerrar hospitales psiquiátricos, tal cual. Bueno, lo hicimos. O sea, si en el mundo hay un manual que dice esto se hace así, podemos tener la certeza de que Argentina lo va a hacer al revés. ¿Por qué? Porque somos argentinos. Entonces, vamos a ver los conceptos principales que tenemos. Hay un concepto jurídico que es el discernimiento, que es una actitud de la inteligencia que permite distinguir lo verdadero de lo falso y que tiene que ver con el ejercicio de la capacidad civil. Hay otras características de la voluntad, o sea, si vamos al Código Civil, lo que dice es que para que una persona pueda ejercer su voluntad, tiene que haber 3 elementos. Uno es el discernimiento, esto, que es estar lúcido. El discernimiento es lo que en psiquiatría llamamos estar lúcido, entender lo que hace. Segundo, tener intención. Cuando no hay intención, hay error. Y tercero, tener libertad. Cuando no hay libertad, hay coacción, ¿no? Porque una persona que hace algo bajo amenaza. Entonces, estos 3 elementos, discernimiento, intención y libertad, si están los 3, la ley civil dice hay un acto voluntario. Ahí hubo voluntad libre de la persona. Piénselo, por ejemplo, en los términos del consentimiento informado. Y por eso van a ver
Y la propia Ley Nacional de Salud Mental dice que para poder prestar el consentimiento para una internación voluntaria, la persona tiene que estar lúcida. Y que si la persona viene a pedir una internación voluntaria, pero no está lúcida, la tenés que tratar como una internación involuntaria. No puede firmar un consentimiento porque no tiene discernimiento. No está lúcido, no tiene discernimiento. Si no hay discernimiento, no hay acto voluntario. Ahora, el problema es que, de nuevo, si vos buscas la coherencia en esto, la realidad es que en muchos casos, aplicando la ley de salud mental y aplicando el nuevo Código Civil, vas a terminar permitiendo que gente que tiene su discernimiento comprometido realice cosas y vas a decir que eso es la voluntad de la persona. Entonces, yo he tenido discusiones con abogados militantes de la Defensoría General de la Nación que dicen, no, lo que pasa es que tenemos que ir en contra del paradigma tutelar. El paradigma tutelar es decir que a las personas con trastorno de salud mental hay que ponerles un tutor, como si fuera un menor de edad, como los padres hacen con los menores, y tutelar a esa persona. No dejarla que tome ciertas decisiones y acompañarla o reemplazarla para tomar determinadas decisiones. ¿Por qué? Porque no comprende lo que hace y puede cometer errores que la perjudiquen. Por ejemplo, a una persona mayor con un Alzheimer avanzado que le van a firmar una escritura para despojarlo de su vivienda. ¿Sí? Y lo que dicen es, no, hay que correrse el paradigma tutelar, hay que respetar la voluntad de la persona. Pero acá estamos hablando de personas que no tienen discernimiento, entonces legalmente no hay voluntad, sino porque la autonomía de la persona, para que la persona tenga autonomía tiene que estar lúcida. Si no, porque yo voy a representar a mi cliente, si no estás representando a tu cliente, estás representando la conducción psicótica, sos abogada del delirio, tu paciente es preso del delirio, y vos, en vez de ser abogada de tu paciente, estás siendo abogada del delirio, y lo que estás haciendo es perpetuar el delirio. Para liberar a tu paciente del delirio, tenés que permitir que lo internemos y que le metamos olanzapina. Y entonces, en 2 o 3 meses, el pibe va a volver a estar lúcido y le vas a haber devuelto su libertad, le vas a haber devuelto su autonomía. Ahora, si no se quiere internar, yo voy a defender su libertad, vas a permitir que ese trastorno que tiene le cause un daño irreversible en el cerebro y que entonces pierda su autonomía para siempre. Esto a la gente que no tiene formación en salud mental, en salud general, le cuesta muchísimo entenderlo. Porque si no, yo estoy respetando la voluntad del paciente. Un paciente que no está lúcido no puede expresar su voluntad por definición. Entonces, un paciente que no está lúcido no tiene discernimiento y ninguno de sus actos puede ser voluntario. Entonces necesita que otro decida por él, lamentablemente. Bueno, hay gente que esto no lo quiere aceptar por un tema ideológico y entonces siempre te va a decir, sos un 17 y sos un facho. Sos un facho. Bueno, y cámbialo. O sea, pasa entre médicos, que decís, a ver, todos cursamos anatomía, fisiología, vos sabés neuroanatomía, sabés neurofisiología, sabés patología, cursaste psiquiatría, cursaste farmacología. Argumentar con la ciencia, no, te argumentan con la ideología. Se hacía bien, pero no puede ser porque ideológicamente está mal. Pero cuando uno cae en eso, porque podemos discutir 1000 cosas, si esto, si la dosis, si es esto, 1000 cosas para discutir y nadie tiene la verdad revelada. El problema es cuando nos corremos y lo que termina pasando es que te dicen, no, es que esto no es una cuestión de medicina, es una cuestión de derechos humanos. Chao. Y entonces cualquiera puede hablar de cualquier cosa. Este es el peligro al que se van a enfrentar en la práctica real. O sea, estudiar de memoria una ley, si no entienden que detrás tenemos esto, no les sirve. Porque esto lo van a sufrir por otra cosa. ¿Alguien leyó la Ley Nacional de Salud Mental? ¿No? Bueno, léanla, porque una cosa que dice es que todas las decisiones sobre internación las tiene que tomar un equipo interdisciplinario que está compuesto como. ¿Cómo se compone el equipo interdisciplinario que interna gente? Psiquiatra, psicólogo. Claro, tiene que ser primero un equipo interdisciplinario. ¿Qué significa? Distintas profesiones. Puede ser 2. No tiene que ser, puede ser 2. Con un mínimo de 2 alcanza. Pero tiene que tener distinto título profesional de grado. O sea, un psiquiatra y un neurólogo no sirven porque son médicos los dos. Claro, tiene distinta profesión de grado. ¿Y qué más? La ley dice que de ese equipo por lo menos uno tiene que ser
o psicólogo o médico psiquiatra. ¿Y eso qué significa? Que un psicólogo con un trabajador social puede internarse en un intervención médico, pero también que un psicólogo con un médico clínico, con un médico cardiólogo, con un médico nefrólogo, pueden realizar una internación. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que si están en un hospital con poca gente, y no necesariamente hospital público, pueden estar en el Centro Médico Galeno de Vicente López, donde hay 2 médicos de guardia, realmente. 2 o al menos 1, porque no pagan. ¿Sí? Y la mayoría de los casos son médicos que no tienen ni terminada la residencia y no tienen una especialidad. La gente paga Galeno plata, pero Galeno lo que hace es contratar lo más barato que se consiga. Yo les conté, ¿no?, de una conocida empresa de medicina prepaga, el perfil de contratación para terapia intensiva, ¿no? Fue otra comisión. Bueno, un gran amigo mío está en la comisión directiva de la SATI, de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Lo llaman de un grupo, de una empresa de medicina prepaga de la más grande del país, una que tiene un hotel que venía por Santa Fe. Clínica, hotel, no sé si es una clínica o un hotel. Claro. Y le dicen, che, necesito médico para terapia intensiva, mandame. Y le dice, ¿con qué perfil profesional? Dice, no, mandame mono con matrícula. Entonces digo, vos pagás 800.000 pesos de prepaga por mes, te dan la credencial de colores, de tal, y vos te están dando un servicio de primera, pero ese tipo que hace, te embolsa y después lo que te hace es contratarte un mono con matrícula, no te contrata el tipo que tiene el fellowship en la clínica Mayo, no, te contrata un mono con matrícula, eso es todo, que esté dispuesto a laburar con 2 pesos. ¿Sí? Bueno, es una operar que también tenía un índice y que era muy bueno y quiero tener nada. Por eso. Digo, entonces, esta es la realidad de la medicina argentina ahora. Bueno, porque entre otras cosas, con todos los defectos que tiene el sistema público, todavía se ingresa por concurso. Vos querés entrar al hospital Fiorito y tenés que dar examen. En las clínicas privadas se dice quién está dispuesto a trabajar gratis, venga. No les importa nada. Entonces se van a encontrar con estas cosas, salvo las honrosas y pequeñas excepciones que no sé cuánto van a durar. ¿Sí? Entonces, pasa eso, que les digo, y la gente no sabe en quién confiar, se van a encontrar con esto. Se van a encontrar con esto. Entonces, en este mundo donde la idea es pongo lo más barato, pongo lo peor, es muy fácil echarle la culpa de estas cosas a los médicos, a los sistemas, y bueno, eso como excusa para cerrar todo. Y tenemos mucho cuidado. Porque en esos hospitales que están así, puedo decir, yo soy médico clínico, generalista, yo no me dedico a esto, pero te puedes decir, mirá, tengo que internar un pibe que está con un brote psicótico, tengo un psicólogo, necesito la firma de otro profesional, vení, firma vos. Y si no conoce la ley, se puede meter en un problema. Entonces, ¿por qué es importante que el médico que no es psiquiatra conozca a la perfección la ley 2657? Porque el médico a secas, el médico raso, en algún momento lo pueden convocar para que acompañe como segunda firma a un psicólogo en una internación de salud mental. Y si lo hace mal, le van a dar con todo. Y vos no podés negarte a participar porque justamente la ley permite, vos no podés dejar sin atender a un paciente si sos el único médico de la institución, y vos tenés que participar de ese equipo y tenés que tener un mínimo conocimiento de lo que estás haciendo y de lo que tenés que hacer después. ¿Por qué? Porque hubo un cambio muy importante en la ley, se lo digo sin diapositiva para ser más rápido, ya estamos en horario. La Ley Nacional de Salud Mental dice que antes, cuando vos querías hacer una internación en salud mental, salvo casos de urgencia, vos tenías que pedir una orden al juez. Entonces vos ibas, le decías al juez y el juez daba la orden de internación. Y lo que pasaba en muchos casos, y claro, vos tenías un paciente que no sabés lo que era. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? Se hacía la presentación ante el juez
juez daba la orden de internación, pasaba mucho con los adictos. Entonces, el juez daba una orden de internación y la familia tenía la orden del juez. Entonces, cuando ese adicto volvía a la esquina después de estar una semana por cualquier lado, caía a la casa, ahí la familia llamaba al SAME y con la orden del juez decía, llévatelo internado. Así funcionaba antes. Ahora, ya no hay más orden judicial de internación, salvo hay una excepción. Van a ver, en la Ley Nacional de Salud Mental dice cuál es la excepción, lo que vimos antes, el artículo 34, inciso primero del Código Penal. O sea, la Ley Nacional de Salud Mental dice que esta ley no se aplica para las internaciones dispuestas por los jueces penales cuando declaran a alguien imputable. Esto muchos médicos no lo saben, se han metido en problemas. ¿Por qué? Porque la ley nueva dice, ahora son los médicos los que deciden internar a la persona, sin pedir autorización judicial. Es un equipo interdisciplinario y dice, esta persona está en riesgo cierto inminente, lo interno involuntariamente, lo encierro y tengo autoridad para hacerlo sin pedir orden judicial. Eso está bien. Eso está bueno en la ley. Porque te permite operar más rápido. El problema es que ahora dice que ese es el único mecanismo. Podrían haber convivido los dos mecanismos. No son incompatibles entre sí. Y lo que te dice es que tenés un plazo, que varía según leanlo, está en la ley, tienen un plazo dentro del cual tienen que notificar al juez. Y eso es responsable del médico que firmó. Entonces sepan lo que si participan en un equipo interdisciplinario y firman una orden de internación, es responsabilidad de ustedes asegurarse de que antes de que se vence el plazo legal, idealmente al día siguiente, tienen que informar al juez de turno, mirá, hice esto porque el juez lo controla posterior. O sea, vos tenés que hacer un informe detallado del juez y yo interné a esta persona en este lugar por este motivo. Y entonces el juez lo va a evaluar y te va a decir sí, tal, te lo confirmo, o el juez puede decir no, revoco la medida y que se vaya. Entonces el juez lo que hace es un control a posterior. Y al mismo tiempo, cuando vos tenés internada bajo tu responsabilidad una persona, vos le das el alta cuando a tu criterio está de alta y la persona se va. No tenés que pedir permiso a ningún juez para dar el alta a una persona que esté involuntariamente internada, salvo. ¿Cuándo tenés que pedirle permiso a un juez para dar el alta? No, mal. Está prohibida, la ley prohíbe la internación por motivos sociales. Cuando es paciente imputado. Cuando fue imputado por ley. Cuando esté internado por el Código Penal, por el artículo 34 del Código Penal. Ahí es cuando necesitan autorización del juez. ¿Por qué? Porque se aplica el Código Penal en el Código Civil. Y la propia Ley de Salud Mental te lo dice. Entonces ahí sí tenés que pedir autorización del juez. Pero en todos los otros casos no. El problema que tienen muchos médicos ahora es que se olvidan de esto y entonces dan el alta y mandan a la casa a gente que fue internada por artículo 34. Y ahí el juez penal se la puede dar por la cabeza. Tengan cuidado con eso, porque es con lo que se puede meter en problemas. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas?